y ahora vamos a hablar con otro talentoso mendocino. Nos referimos a Tato Moreno, a propósito de su trabajo con transhumantes, ¿no? Son esas experiencias de aquellos que deben hacer las veranadas, que deben llevar a su ganado para que puedan alimentarse, pero nos va a contar él de qué se trata este otro o esta continuidad de su proyecto. ¿Cómo le va, Tato? Hola, Sí. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Nos ¿Cómo le escucha va? bien? Bien, los escucho muy bajito. Ah, Bueno, nos vamos a parar a ver si ahora nos puede escuchar un poco. Bueno, Bueno, gracias Ariel, Emilio, por invitarme otra vez. no, al contrario, gracias porque el trabajo que ha realizado es realmente bien interesante, es ilustrativo, además de lo bello en lo estético, pero sirve a otros efectos, no solamente al deleite y al placer estético, sino también a conocer las vicisitudes de los transhumantes y de regiones distintas. Y sobre todo ahora, veo que poníamos de cortina junto a Gustavo Torres el tema del agua de Claudio Brachetta, porque sabemos que en las zonas justamente en donde necesitan ser veranadas, en el sur de la provincia de Mendoza, bueno, parece que van a modificar las posibilidades de hacer veranadas para algunos. Sí, y bueno, quería decirte que además, si me hubieras pedido elegir una cortina para empezar, una música, ese tema que es de un hermano amigo, el Claudio Brachetta, es mi tema preferido. Mira usted. Sabe. Bueno, digamos, Sí, esto sí. que no estaba producido, que es la famosa serendipia, esta bonita casualidad. Bueno, mira, Transhumantes es un proyecto que nace a partir de esto que empezamos nosotros a conocer y sin saber que era la transhumancia cuando empezamos a hacer arreo. Digamos, cuando empezamos arreo fue porque había hecho un documental antes de una escuela albergue, porque siempre me interesó mucho el campo, y ahí reconociendo la realidad del puestero y las problemáticas, quise hacer un documental sobre los gauchos del sur y esa digamos lo que los jóvenes en el sur hoy tienen que decidir entre quedarse en el campo o irse a la ciudad. Bueno, eso después desarrolló en Arreo y en un montón de otros temas, como escuché decir alguna vez, un documental es acerca de muchas cosas, ¿no? Pero después de terminar Arreo, cuando empezó a tener mucha repercusión, me acuerdo que Eliseo Parada, que es el protagonista, me dice, tenemos que seguir contando cosas. Y yo le dije, no sé, porque no creo que hagamos una segunda parte de esto. Sigo pensando lo mismo, no existen esas segundas partes para mí. Pero estando en Innsbruck como 2 años después, en un festival de cine donde en Austria Arreo ganó el premio del público y fue ovacionada la película en un teatro lleno, en un cine lleno, me acuerdo que una señora alemana se acercó a mí y me dijo, gracias por despertarme algo que tenía dormido. Y fue tan fuerte esa frase que entendimos que de lo que estábamos hablando en Arreo era algo universal. Y ese algo universal es la transhumancia. Claro. Y ahí nació exactamente, ahí en ese festival, empezar a pensar de juntar 2 pastores de distintos hemisferios. En este caso, Suso Garzón en España y Eliseo Parada en Malargüe. 2 pastores no necesariamente religiosos, digo, porque veo como... Exacto. Sí, Si le llamamos pastores, digamos, se le llama pastor en general en el mundo en español, nosotros le llamamos arrieros, le llamamos puesteros, que no tiene que ver con la transhumancia, el puestero es por los puestos, pero no hay una definición acá en nuestra región de exactamente el pastor, ¿no? Pero sí, es un pastor que no es religioso. Y otra aclaración que es importante hacer está muy... se usa mucho la palabra transhumancia en español y no existe con digamos, transhumancia lleva N en inglés. Esto nos pasó a nosotros mismos, porque cuando nosotros también la nombramos de esa manera, probablemente esté aceptada en las 2 formas, pero la transhumancia en español es transhumancia y en inglés es transhumance. Y la transhumancia tiene una historia ancestral en el mundo, digamos. En España solamente lleva 7000 años. Y para la gente que no sabe qué es la transhumancia, es lo que llamamos ganadería extensiva, que es un tipo de pastoreo en continuo movimiento, adaptándose
a las zonas productivas de pasto. Es decir, en el invierno está mucho más abajo, donde no está tan frío y hay pastos que el ganado al que el ganado tiene acceso, y luego en el verano se sube a zonas muy altas, en este caso de la cordillera, donde están los mejores pastos de verano, cuando ya la nieve ha bajado. Eso tiene una gran cantidad de beneficios. La transhumancia tiene beneficios altísimos para el ecosistema, pero también para la sociedad, porque, por ejemplo, hay muchos, pero uno muy particular es que incrementa la fertilidad de los suelos y evita incendios. Claro. De hecho, en Estados Unidos hoy están llevando chivos a los bosques, después que se quemaron todos, pero bueno, están tratando de incorporar la ganadería extensiva por esa razón. Pero un dato muy particular que tiene transhumancia, las ovejas, por ejemplo. Cada oveja en el viaje, también pasa con los chivos, deposita aproximadamente 5.000 semillas diarias en su estiércol. Imaginad eso extensivamente en toda una región. Es decir, el valor en el ecosistema es muy grande. Claro. Todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué desapareció prácticamente? Bueno, desapareció por el capitalismo. El capitalismo es el que empieza a promover la ganadería intensiva, ¿no? Que es por lo cual hoy comemos feedlot, sí. Que es encerrar a los animales y alimentarlos artificialmente. Jesús Garzón, que es este personaje al que conocimos, y buscamos un personaje, otro pastor, como decíamos recién, pero terminamos encontrando a uno de los naturalistas españoles más reconocidos. Él fue un discípulo de Félix Rodríguez Lafuente, no sé si se acuerdan, sí. Un gran naturalista español, y fue un gran activista desde los 70, era de los pocos que hablaban de cambio climático en los años 70. Fue realmente un adelantado, y él logró revivir la transhumancia en España a través de una ley, digamos, una ley medieval que existía desde el siglo XIII. Él logra en los 90 revivirla y proteger casi 100.000 kilómetros de vías pecuarias, que ahora son caminos para la transhumancia que permiten que los animales puedan subir y bajar a través de España. Pensaba en la obra y esta historia. Sí, Carolina te saluda, ¿qué tal, Tato? Sí. Pensaba en la obra, en este entrecruzamiento de historias entre estos dos pastores, y de la mano con lo que decís de la llegada del capitalismo, a que se habla en la descripción de internacionalizar su lucha. Tal vez podrías contarnos un poco más para quienes no tienen conocimiento de esta labor. Perdón, no te escucho lo último porque se escucha muy bajo. La pregunta, repetimos. Hablan en la obra, en este entrecruzamiento de las historias de los dos pastores, de internacionalizar la lucha, y vos hablabas que la llegada del capitalismo tal vez había, bueno, obviamente afectado la labor de la transhumancia. Entonces, explicar un poco esto para quienes no conocen. Perfecto. Gracias, Carolina. Sí, buenísimo, porque la verdad es que, por ejemplo, si nos analizamos la transhumancia en el mundo, todavía se sigue haciendo muchísimo en muchas partes del mundo, y en algunas partes realmente con mucha gente o muchas familias dedicadas a ellos. La gente probablemente no lo sabe en Mendoza, pero en Malargüe hay 2.000 familias transhumantes, hay 2.000 familias de puesteros, de pastores, que siguen utilizando la ganadería extensiva, y de donde sale el mejor chivo de la Argentina, digamos. El chivito cordobés que comes, la mayoría de ese chivito cordobés, no cordobés, sí, es como la gripe española, que es el cordobés de Malargüe, digamos. Bueno, el chivito malagüino es de muy alta calidad, en realidad exactamente por el tipo de alimentación, y por ser una de las pocas carnes orgánicas, digamos, que todavía existen, porque no tiene ningún alimento extra al pasto local, digamos. Y lo que vos decías respecto a eso, Carolina, que es muy importante en términos de sostenerlas. ¿Por qué? Porque no, aparte de los valores para el ecosistema, la importancia para el ecosistema, hay una importancia económica. Por ejemplo, Malargüe, esas 2.000 familias generan riqueza real que queda en Malargüe, que no es lo mismo que pasa con las mineras, ni que pasa con
las grandes empresas de supermercados y que pasa con un montón de otras cosas, que llega, consume y se va. Es fuente genuina de trabajo, y una particularidad que tiene el puestero malargüino, a diferencia del gaucho de la Pampa, digamos, que es más un obrero de un estanciero, sí, es que cada una de esas familias es una unidad independiente productiva, son dueños de su propio trabajo. Y eso, cuando hablamos de defender la transhumancia, por ejemplo, en Malargüe, estamos hablando de defender un polo productivo económico, del cual se habla poco, digamos. sí, que en esto sin desviarnos tanto del tema, pero también responde al capitalismo en esto, porque tiene que ver con la propiedad, ¿no? Con que estos pastores son los propietarios de su ganado. Bueno, digo para que nunca terminamos de escaparnos demasiado del capitalismo como fenómeno, ¿no? Pero sí con una diferencia sustantiva en varios aspectos. Primero, en la no acumulación, que no hacen esto para generar acumulación de chivos, por ejemplo, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto de los equilibrios, de cómo... Exacto, porque cuando nosotros hablamos del capitalismo y lo condenamos de alguna manera en términos de destrucción de unidades productivas reales, no estamos atacando la propiedad de un puestero que tiene 800 chivos, está perfecto. La gente sabe muy poco, en realidad, sobre capitalismo, socialismo, sobre distintas maneras de encarar la economía, por ejemplo, pero el socialismo no que te van a llegar y te van a sacar todo lo que tenés. En realidad, de lo que hablamos cuando condenamos el capitalismo es la excesiva acumulación de riqueza o la propiedad de tierras que no son productivas. Claro, por eso, de la apropiación... No condenás la propiedad en sí, sino el uso obsceno de eso, ¿no? En términos del capitalismo, que hoy lo vivimos, ¿no? En la concentración de la riqueza. Obsceno, ficcional e innecesario, ¿no? Esto, tener mucho de algo cuando ese algo no se puede consumir, no es bueno, ¿no? Exacto, exactamente, es ahí donde está el límite. En realidad, respecto a los puesteros malargüinos, lo importante es este hecho de que no son empleados de... Claro. Es decir, ellos mismos, algunos de ellos están en tierras fiscales, otros pagan lamentablemente una renta, no sé, abogados, a otro propietario, a un propietario de terreno, de miles de hectáreas, claro, etcétera, etcétera. Pero ellos son dueños de su propio trabajo. Claro. Y eso es algo que es muy importante sostener, ¿no? Y en esto de juntar estos dos mundos que queremos nosotros, tiene mucho que ver con un avance en el reconocimiento de la transhumancia. En el 2019, sí. 2020, perdón, se declaró la transhumancia, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, que nosotros pudimos estar ahí en Colombia. Bueno, y probablemente ha sido... o principios del 2020, justo antes de la pandemia. Y probablemente ha tenido influencia... el arreo y porque las manifestaciones artísticas también sabemos, artísticas y documentales, también sabemos que inciden, influyen para la reflexión de algunos organismos. Sí, yo no sobrevalúo el hecho, digamos, desde el punto de vista documental, todo lo que pueda cambiar, pero sí sé, como vos decís, hay un poquito que puede ayudar. Pero un poquito en esto, primero estamos hablando con Tato Moreno, que es director de cine, y en este caso además es un constructor de una historia para quienes podemos vivir en las ciudades, en las urbes, y la verdad que ignoramos absolutamente hasta de dónde vienen los pollos que compramos en el supermercado, ¿no? Y en este caso es muy interesante, primero, la actividad como actividad de desarrollo humano que tienen en este caso los puesteros, los arrieros o los pastores, que tienen distintas calificaciones, y la importancia para la naturaleza, y también la importancia para defender alguna cuestión, esto probablemente no esté en el guión, pero la soberanía bien entendida, ¿no? Sí, totalmente. Esto en el mundo está tomando ahora mucho valor, al punto tal de que se declaró hace un año atrás, se está planeando además hacerlo,
el Año Internacional de la Transhumancia, que va a ser en Mongolia en el 2026, donde va a haber un gran encuentro de transhumantes de todo el mundo. Entonces, muchísimos gobiernos, muchísimas asociaciones no gubernamentales que están trabajando en ir recuperando esta cultura ancestral de la ganadería extensiva en distintos lugares del mundo. En Europa nosotros en España hicimos la transhumancia de un mes desde Picos de Europa a Madrid. En España entran a Cibeles, entran a la plaza de Cibeles. Claro, es toda una festividad. Esto va a estar en la película porque nosotros filmamos todo, filmamos desde Picos de Europa hasta entrar a las calles de Madrid. Claro, tuvieron la suerte de que como estamos en hemisferios distintos, las veranadas son en distintos meses y sí, seguramente pudieron registrar ambas. Exactamente, claro. En octubre nosotros filmamos la bajada con Suso y los pastores, que eran 1000 ovejas y 100 cabras por 500 kilómetros, que lo hacen caminando. Wow. Y el octubre de España coincide con, digamos, es el equivalente al marzo nuestro, de la bajada. Claro. Y después nosotros grabamos con Eliseo este diciembre la subida, y grabamos la bajada. Ahora terminamos la semana pasada la bajada desde la Veranada de Montañés hasta Barras Blancas. ¿Y qué desafíos, hablando esto de grabar, implica, digamos, la película? O sea, ¿ante qué se toparon, ante qué se cruzaron, además de querer transmitir una historia, una cultura? ¿Qué otras situaciones nos puedes contar en cuanto ya a la película? Sí, gracias, Carlos. Mira, fue desafiante físicamente en los dos casos. Una, por las condiciones ya naturales que hay en la cordillera. Marzo es un mes de mucho viento, así que fue tenaz filmar. También fue difícil España porque era muy largo, íbamos acampando con los pastores. Y otra, por una cuestión inherente de la manera que tenemos de hacer documentales con Claudia, con mi esposa, es que nos lanzamos a hacerla, aunque no tengamos subsidios, y vamos y la hacemos como podemos. Entonces, generalmente mis equipos de producción son entre pequeños y mínimos. son a veces muy poca gente con la que trabajamos, o a veces estoy solo. Entonces es bastante duro desde lo físico, increíblemente gratificante de todas maneras. Así que ha sido bastante duro, es uno de los rodajes más duros en general, creo que he tenido, por estas condiciones en los distintos lugares. Pero bueno, la semana pasada terminamos de rodar todo, así que ahora queda, yo calculo que por lo menos hasta fin de año, un proceso de postproducción que va a ser largo. Va a ser, hay mucho material y buenísimo, y bueno, este documental tiene una característica narrativa de construcción diferente a Arreo, que estaba muy centrada en contar una historia a partir del personaje en sí, y muy adentro de la vida del personaje. Y acá tenemos dos personajes, pero que están los dos en función de lograr contar qué es la transhumancia y por qué es importante. Es como nuestro leitmotiv, digamos. Es llevar una realidad que muy poca gente conoce, pero que es tan importante como muchas otras cosas en el sostenimiento de la biodiversidad y de nuestro futuro en la Tierra, digamos. Así que es un desafío narrativo también, pero muy interesante. Ya empezamos a cortar unas cosas y ya el contraste entre España y Malargüe, claro, debe ser importante, ¿no? Un oyente, le contamos a Tato Moreno, director de estos documentales, películas y de estas historias en realidad, un amigo oyente que nos dice que en Malargüe se internan 3 meses en la cordillera durante 3 meses, que es bien distinto a lo que puede pasar en Madrid. Sí, en lo que sucede en España es que, por ejemplo, las vías de transhumancia, que se llaman cañadas reales, que son los caminos que van de esto que fue una legislación de Alfonso el Sabio en el 1273, para proteger las cañadas reales, porque en realidad cuando subían con los animales y bajaban
cada noble en el camino les cobraba impuestos. Entonces el rey Alfonso el Sabio dijo, no, le van a pagar 5 ovejas cada 1000 al rey y le solucionó un problema a los pastores. Entonces estaban protegidos por el rey y esas cañadas reales se recuperaron en los años 90 a través de la gestión de Jesús Garzón. Por eso es que entró a Madrid con las ovejas. Entrar a Madrid es un acto de activismo. En realidad ellos no necesitarían entrar a la ciudad, porque ellos bajan de Picos de Europa y pueden bajar a Extremadura, a distintos lugares, incluso en los Pirineos hay distintos caminos y distintos lugares de subida y llegada, igual que acá. Y allí sí también pasan 3-4 meses en lugares como Picos de Europa. La gran diferencia que hay en España es que en España, en Picos de Europa, tenés señal de celular, aunque estés en lo más alto de Picos de Europa. Los caminos y los accesos son distintos, y esas cañadas reales, que es muy interesante, porque la anchura que tienen las cañadas reales, desde el siglo XIII, son de 90 varas castellanas, son 90 varas de pastor, la vara con la que llevan en la mano, ¿no? Sí. Que son 72 metros. ¿Cuánto mide cada vara? Perdón, disculpame que estamos mal para las cuentas. Una vara, o sea, 90 varas castellanas equivale a 72.20 de 22 metros de ancho. Y eso por kilómetros y kilómetros, o sea, son casi 100.000 kilómetros creo en total. Y es increíble ver cómo esas cañadas pasan por ciudades, hay partes que en realidad son una autopista, entonces ahí cortan la autopista y ahí pasamos por los animales. Qué bueno. Pero es increíble ver en terrenos privados, grandes terrenos privados, que están cultivados, esas 90 varas, 72 metros de ancho, cruzan el terreno privado y el privado no lo puede tocar. Solo puede circular por ellos, pero no puede cultivar nada. O sea, claro. es algo no puede obstruir esto. Elegimos España. No puede obstruir el paso, porque si no... Claro. Exacto. Y está hecho solo para que suban y bajen 2 veces al año los animales. Entonces, bueno, hay un proceso de recuperación, porque bueno, cuando en el siglo XIX empiezan a utilizar el ferrocarril para llevar los animales en lugar de llevarlos andando, sí. Es el principio de la desaparición de la transhumancia, y en los 50 ya casi no existía. Claro. Y Jesús Garzón es uno de los responsables de haberla recuperado de alguna manera. Bueno, qué bueno el documental, qué bueno que puedas documentar esto, qué bueno que lo puedas hacer cine, digo, con el lenguaje que también lo hemos visto en muchas ocasiones, y muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentes han elogiado el trabajo de Tato Moreno y de su equipo, y el trabajo que hacen los transhumantes para que Tato Moreno lo pueda contar. Exactamente, que lo que no tenemos que olvidar, que el objetivo principal de este segundo documental que está relacionado con la transhumancia es crear conciencia, porque ahí hay algo que defender, y como ustedes saben, sí. Malargüe está permanentemente atacado por eso decíamos de la soberanía, porque grandes megaproyectos. Claro, por eso decíamos de la soberanía, porque también estamos asistiendo a esta donación tan generosa del gobierno, del Ejecutivo Provincial para con una empresa, Sí, que además ha generado algún tipo de modificaciones geológicas, y que pueden llegar a afectar gravemente también a la transhumancia, ¿no? Sí, y lo que decía de la soberanía es muy cierto. La soberanía en la cordillera, si alguien la ha defendido, estas son justamente unidades productivas de los puesteros. Claro que sí, por eso digo, ¿no? Por eso digo bien entendida, más allá de las pretensiones, que no es que estemos en contra del progreso, sino que el progreso tiene que contemplar a todas, a todos, y básicamente al lugar. Bueno, ¿cómo podemos hacer para verlo, para hacer... Bueno, ya les iré contando cómo va avanzando. Bueno. Esto va a tomar por lo menos el resto del año. Yo creo que podremos empezar a ir a festivales a partir de fines de este año, y vamos a estrenar en 2023 seguramente en cines, así que serán invitados, porque además siempre estrenamos en Mendoza. El estreno nacional nunca lo hacemos en Buenos Aires, sino el primer estreno es acá. Bueno, le agradecemos a Tato Moreno, le agradecemos no solamente por esta entrevista, sino por este trabajo que hizo en el Arreo y que ahora está haciendo
en Transhumante para que conozcamos esta actividad que es tan importante para todas, para todos, y no solamente para los que viven de ello, sino para nosotros que también nos alimentamos bien de eso, ¿no? Muchas gracias, Tato. Gracias, Ariel, te mando un gran abrazo, les mando, Carolina, muchísimas gracias también, y tengo una última cosa, sí, que es que nosotros vamos a empezar en 1 o 2 meses, como este proyecto lo tuvimos que enfrentar solos y endeudarnos de alguna manera, no de alguna manera, sino ciertamente, sí. Vamos a trabajar en un sistema que en inglés llaman crowdfunding. Crowdfunding, claro, conseguir recursos, por supuesto. Es una... Conseguir recursos de mucha gente con pequeños aportes. Claro, vamos a estar trabajando en eso y bueno, les iremos contando y los molestaremos alguna otra vez. No será molesta, y seguramente muchos que tienen algunos pesitos que le puedan sobrar por ahí, la puede invertir en esto, que además de colaborar para la producción fílmica y para conocer qué es lo que es la transhumancia y para disfrutarlo, porque también esto obviamente que tiene que ver con el disfrute, quizás hasta puedan ganar. Bueno, un gran abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Tato Moreno a instancias de una iniciativa de Emilio, que hoy no nos acompaña, pero que pronto lo vamos a tener nuevamente aquí en la mesa.